Una invasión cruel. Una religión impuesta. Un espíritu indomable. Revoluciones. Revolución de los pueblos andinos, el movimiento Taquiongoi. 1523, el avance. Para 1523, los papas han convertido al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino, incluidas las colonias en Centroamérica. Ese mismo año, el alcalde de Panamá termina su mandato y se lanza a la búsqueda de la riqueza de los incas. Su nombre es Francisco Pizarro. Nombre: Francisco Pizarro. Lugar y fecha de nacimiento: Trujillo, Castilla, 1478. Origen social: clase baja. Profesión: militar. 1526. Avance hacia el Imperio Inca. En 1526, Pizarro capitanea una expedición por mar hacia Pirú, un territorio apenas conocido. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú, Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbados que arriban a las costas en casas de madera. Pero Huayna Cápac muere de viruela en 1527 sin descubrir la naturaleza del invasor, que, apadrinado por la iglesia, justifica en nombre de Dios miles de asesinatos y pillajes contra sacerdotes incas y contra todo el pueblo. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, luchan por el trono. Atahualpa somete a Huáscar y se proclama emperador. 1531. La primera masacre. En 1531, Pizarro zarpa por segunda vez desde Panamá hacia Perú, con 180 soldados y 30 caballos. Mientras avanza, destruye impunemente los adoratorios incas y persigue a sus sacerdotes hasta que acepta una propuesta de diálogo con Atahualpa. Se reúnen en Cajamarca, donde Atahualpa demuestra todo su poder para intentar frenar el ultraje español. El fray Vicente Valverde, sacerdote que acompaña a Pizarro, intenta obligar a Atahualpa a aceptar al rey español y el catolicismo. Atahualpa no entiende la Biblia, un objeto que no le trae la palabra de su Dios, y la arroja al suelo, despertando la furia del sacerdote. Salid y matad a este perro lleno de soberbia, que yo los absuelvo. Fray Vicente Valverde. Y españoles que se hallan escondidos asesinan a 2000 incas y encarcelan a Atahualpa. El trono inca queda vacante y Atahualpa, desde la cárcel, para evitar que su hermano Huáscar se apodere de él, lo manda a matar. Al poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. 1533. El imperio se desmorona. La muerte de Atahualpa fomenta que muchas etnias se subleven para independizarse de los incas. Manco Inca, seguidor del fallecido Huáscar, se une a Pizarro para destruir a los incas seguidores de Atahualpa. Los españoles temen que el sentimiento revolucionario se propague y Pizarro nombra a Manco como nuevo emperador. Y aunque Manco es funcional a los españoles, es igualmente torturado y humillado para que entregue las riquezas del imperio, hasta que le conceden la libertad bajo promesa de regresar con mucho oro, mientras miles de incas deben aceptar por la fuerza la nueva cultura. 1536. La furia inca. Manco engaña a los españoles y reúne un gran ejército de rebeldes en Calca. Estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra.
El 3 de mayo de 1536 llega a Cusco, donde se hallan aquellos que lo han humillado. Muchos hombres cansados de los abusos rodean la ciudad. 200 españoles y gran cantidad de indígenas aliados defienden Cusco a cualquier precio durante casi un año, hasta que desde Lima llegan refuerzos de las fuerzas invasoras y desbandan la embestida rebelde. Manco y su gente se repliegan y refugian en Vilcabamba. ...1542... el virreinato. En 1542, la corona española crea el Virreinato del Perú para tener mayor control sobre los territorios y la población andina conquistada. Los incas han perdido miles de hombres, sus costumbres, sus tesoros, su religión y su libertad, y esperan que sus dioses les den el valor para liberarse de las hambrunas que llegan con la invasión y la guerra, y también de la explotación y el trabajo esclavo al que son sometidos por la ambición española de oro y plata. 1561. La respuesta de los dioses. En 1561 nace el movimiento Taquiongói en la región de Huamanga, Ayacucho, Perú. El Taquiongói es la resistencia política y religiosa andina más importante contra la invasión española. Los taquiongos son sacerdotes de distintas etnias que se proclaman mensajeros de los dioses andinos humillados. Para ellos, las enfermedades, abusos y hambrunas que siguieron a la conquista son producto de haber perdido su culto. Por eso, buscan cortar de raíz el avance católico, purificando a los incas bautizados e impidiendo nuevos bautismos. No crean en Dios ni en sus mandamientos, ni adoren las cruces, ni entren a las iglesias. Creen que las deidades los hacen tocar y bailar para restaurar la cultura perdida. El movimiento coincide con el reinicio de las hostilidades incas hacia los españoles, de la mano de Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco. Las fuerzas de Titu Cusi atacan pueblos, ciudades y caminos, mientras el movimiento Taquiongói cala profundo en el pueblo inca como esperanza de libertad. Uno de los líderes taquiongos visibles es Juan Chocne. Nombre: Juan Chocne. Lugar y fecha de nacimiento: Huamanga, fecha desconocida. Origen social: desconocido. Profesión: cacique o curaca. Ahora, además de los ataques de Titu Cusi, es el pueblo el que intenta expulsar a los españoles. La rebelión se expande a Lima, Cusco, Arequipa, Chuquisaca y La Paz. Son cada vez más los incas que se sublevan luego de años de sometimiento. Pero cuando parece que el pueblo y sus dioses van a expulsar al invasor, son duramente reprimidos por el clérigo español Cristóbal de Albornoz. Chocne y los principales jefes son azotados y rapados como señal de vergüenza. Y para 1570, el movimiento del Taquiongói pierde poder y deja de ser una amenaza, hecho que coincide con el envenenamiento y muerte de Titu Cusi Yupanqui. ...1571... el último rey inca. Al morir Titu, su hermano Tupac Amaru es nombrado nuevo emperador en 1571. Pero los españoles, advertidos de los sentimientos revolucionarios incas en Vilcabamba, les declaran formalmente la guerra el 14 de abril de 1572. Pronto atacan la ciudad, desbandan a los incas y atrapan al nuevo emperador. Tupac Amaru reza: ilustre Pachacamac, atestigua como mis enemigos derraman mi sangre, y es asesinado el 24 de noviembre. La población de los Andes, que en 1400 era de 12 millones, para 1590 es de solo 1,5 millones. El salvajismo con el que la corona española intentó doblegar una cultura no fue ni será suficiente para calmar el espíritu guerrero de los hombres y mujeres de los Andes. Revoluciones.
Revolución de Tupac Amaru II. 1600, el inicio. En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española, que basa su poder en la división de la sociedad en dos instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios, algunos de los cuales son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad. Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena, mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan en los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. La mita se convierte en el tributo más odiado por el indio. 1750. Las reformas borbónicas. Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III impone reformas para acrecentar el control económico sobre América. Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y, sobre todo, incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata. Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos, y los caciques legítimos, que se oponen a las nuevas medidas, logran mayor popularidad, como Tupac Amaru II. 1776. Los enemigos. En 1776, para imponer las reformas borbónicas, el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Sus reclamos son completamente desoídos y Tupac Amaru II planea un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por dañino se quite la vida del corregidor. Con esta acción, Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa. 1780. La represión. El 12 de noviembre, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los tupacamaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. 5 días después, llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 tupacamaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de este reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, que saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes.
Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora, y tras 2 días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso. 1781, el último intento. Tras la derrota, los tupacamaristas vuelven al sur para reagruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781, Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a 2 principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando, y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, 2 de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil. Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de 4 caballos para que lo descuarticen, pero el cuerpo del Inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura 1 año más. Es el mismo pueblo, con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular, a fines de 1782, el levantamiento termina por completo, pero pasa a la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española.